Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, atención con la siguiente información, porque el día de ayer ha sido aprobado en senadores y ha sido también enviado al órgano ejecutivo para su promulgación la Ley de Protección Integral y Reparación para hijos e hijas huérfanas víctimas de feminicidio. Hemos estado viendo este tema, le hemos estado haciendo seguimiento desde que era un proyecto nada más y ahora ya es una realidad, falta la promulgación y queremos hablar de la importancia de esto. Es por eso que vamos a hablar ahora con Mercedes Cortés. Ella es coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres. Mercedes, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Evidentemente hoy hemos amanecido en Bolivia con una noticia plena, una buena noticia que nos dice, bueno, que nos da que la ley 024 ha sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores. Una ley en la cual hemos estado trabajando durante 2 años, pero sin embargo venimos siguiendo desde la vigencia de la ley 348 a estas familias y qué es lo que pasa con estos niños que están detrás, que se convierten en las verdaderas víctimas de la violencia extrema como es el feminicidio. Estos niños que lamentablemente lo pierden todo de la noche a la mañana, y cuando hablo de todo no solo hablo de padre y madre, sino también de ese espacio seguro, de eso que conocían como hogar, de esas cosas personales, hasta de sus mascotas y de todo lo que queda, porque el momento del hecho, ese lugar queda precintado, queda como una prueba, una evidencia más, y los niños son apartados y nunca más sus vidas vuelven a ser las mismas. No vuelve a ver a su padre porque está en la cárcel, y mucho menos a su mamá porque obviamente está 2 metros bajo tierra. Mercedes, queremos conocer justamente cómo va a beneficiar esta ley a esos niños. Hemos estado haciendo un seguimiento durante 8 años. Nosotros hemos atendido a 79 niños y nos ha permitido ver este modelo piloto de que ellos necesitan no solo una asistencia económica, que por supuesto es lo necesario para poder por lo menos alimentarse y no convertirse en una carga para las familias que les están acogiendo. Entonces, 20% del salario mínimo nacional es un bono económico, 20% en especie para los niños menores de 5 años, y así garantizar la nutrición en la primera infancia. Y después tenemos también algo mucho más importante, que es la terapia psicosocial, la terapia psicológica y el seguimiento social, que nos van a ayudar a ver en qué condiciones estos niños crecen después del feminicidio. El momento de la consternación, todos los familiares y hasta los vecinos y quien ve la televisión quiere ayudarlos, pero después nadie vela por ellos, nadie nos puede dar cuenta si ellos están bien de salud, si están estudiando, si han superado el trauma de haber vivido en la violencia o haber visto el asesinato de su madre. Y realmente para nosotros era una situación triste porque veíamos que hay niños que incluso hasta ahora, después de haber pasado meses o años, siguen todavía con traumas difíciles de superar, como por ejemplo sentimientos de culpa, de venganza. Algunos incluso ya tienen sed de suicidio, entre otros aspectos tristes, que nos permite ver que ellos han sido marcados de por vida. Y si no hacemos algo como país, y si no los atendemos y los rescatamos, obviamente vamos a estar lamentando que sus futuros sean negros y tristes y terminen incluso en situación de calle. Hay un bono en especie y también económico que van a recibir estos niños. Usted me decía el 20% del salario mínimo nacional. La pregunta que puede surgir a través de esta información es ¿de dónde va a salir este dinero para poder pagar esos bonos? Primero hay que aclarar de que no es un bono que va a llegar a cientos de miles de personas como lo hace actualmente el bono Juancito Pinto, el bono Dignidad, el bono Juana Zurduy. Esta población llega a ser alrededor de 1.600 personas, niños, adolescentes en edad escolar y menores de edad, que están siendo beneficiados o van a ser beneficiados por esta ley a partir del 2013, que es el año que se promulga la ley 348 y visibiliza el feminicidio. Entonces, 1.600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a 550 bolivianos, más la contratación de equipos multidisciplinarios a nivel nacional de psicólogas, trabajadoras sociales, le va a implicar al Estado 2,2 millones de dólares. Es decir, es un gasto ínfimo, irrisorio para un país como el nuestro,
Pero para poder aclarar, nosotros hemos propuesto que tan solo subiendo el 1% del impuesto a las bebidas alcohólicas se puede dar viabilidad a esta ley. Es decir, se cubriría ese 2,2 millones por año que se requiere para cubrir y atender integralmente a estas familias, sobre todo a los niños. 2.2 millones de dólares. De dólares al año. Perfecto. A la petición que usted me decía, este último, de incrementar el impuesto a bebidas alcohólicas el 1%, ¿se tiene una respuesta respecto a este punto? Claro, es parte de la ley. En realidad hay un artículo que especifica de dónde van a venir los fondos y establece que del TGN estaríamos hablando de este 2,2 millones que llega a ser nada, pero también establece que puedan ser de donaciones del extranjero o de entidades privadas o públicas y también establece que pueda ser aumentando el 1% de impuesto a las bebidas alcohólicas. ¿Por qué a las bebidas alcohólicas? Porque si bien no es la causa principal, este factor de riesgo como es el alcohol ha sido el detonante en muchos casos para que se produzca el feminicidio. Bien, doctora, este proyecto de ley ha sido aprobado en una comisión de diputados, luego en diputados, ayer en senadores. Falta su promulgación, pero después, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, así es, Laura. O sea, hemos tenido que esperar 2 largos años, hacer respuestas técnicas, informes de viabilidad, de sostenibilidad, demostrarle al Estado que no le implica un gran gasto, porque no estamos hablando de miles, estamos hablando de 1.600 niños, y eso tal vez sea menos, porque muchos de ellos ya han debido llegar a la edad de 25 años y no estar estudiando, o algunos ya han terminado sus carreras y ya no se benefician. Y algunos que han llegado a los 18 años simplemente no han decidido continuar estudiando y tampoco tendrían que recibir más beneficio. Entonces estamos hablando de una cifra aproximada, porque el Estado lamentablemente no tiene ni siquiera un registro oficial, pero es una cifra real basada en un piloto que tenemos en el departamento de Cochabamba. Ahora bien, ¿qué viene después? La promulgación en el plazo de 10 días. Si el presidente Arce no lo hace, tendría que hacerlo el entrante, y si no lo hacen, la ley automáticamente también ya entra en rigor. Eso es lo que nos han especificado los técnicos de la Asamblea. Y bueno, en realidad nos tocaría trabajar en la reglamentación juntamente con el Ejecutivo. Quiere decir, con el ministerio a cargo, con las oficinas a cargo, viceministerios a cargo, vamos a poder diseñar las tareas precisas para cada entidad y para cada sector involucrado, como los CDPOS, como los juzgados de la niñez, como los administradores de la ley del SINA, plan de vivienda, entre los administradores del SEDEN para el tema de los alimentos, entre otras cosas, nos va a tocar reglamentar a detalle. Bien, entonces 10 días para la promulgación, luego viene la reglamentación. ¿Cuánto tiempo podría tardar esto? Mi pregunta va a cuándo ya podrían verse los primeros beneficios para estos niños. Bueno, lamentablemente el gran paso que hemos dado es la aprobación de la ley, pero hasta que realmente se efectivice, vamos a tener que todavía esperar unos meses, porque la ley misma dice que va a entrar en vigencia 4 meses después de su promulgación, porque son esos 4 meses para la reglamentación que nos están dando. Y obviamente el hecho mismo de crear partidas en el SINA para registrarlos, que es el primer paso, nos va a conllevar obviamente una capacitación, una socialización, y más con un cambio de gobierno y de funcionarios. Seguramente estaremos hablando de que en marzo o abril del próximo año ya empiece, en el mejor de los casos, gracias al seguimiento que vamos a hacer, ya empiece a efectivizarse esta ley en la realidad y no se quede en un papel guardado. Bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información brindada. Segura que vamos a continuar con el seguimiento de este tema y bueno, la vamos a volver a citar para ver detalles de la reglamentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Ahí conversábamos con la doctora Mercedes Cortés, coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres. Estábamos hablando sobre esta ley que ha sido aprobada ayer en senadores sin ninguna observación y además ha sido remitida al órgano ejecutivo para su promulgación. La Ley de Protección Integral y Reparación para hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio. Vamos a ampliar esta información a través de nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Soy Laura Bustillo. Buenas noches. Elfec Generación Distribuida. La empresa instaladora tiene las siguientes obligaciones:
Realizar su inscripción en el ente regulador. Registrar el proyecto de la generación distribuida ante el distribuidor. Presentar su inscripción al distribuidor para su registro y habilitación correspondiente y la aprobación del proyecto de diseño, instalación o adecuación de la generación distribuida. Suscribir un contrato con el generador distribuido que contenga aspectos relacionados con el diseño, ejecución, costo, mantenimiento, protección del proyecto de la generación distribuida y conexión a la red de distribución, además de la contraprestación del servicio que contemple el diseño, instalación, adecuación y o mantenimiento que puede incluir o no la provisión de equipos y materiales. Comunicar al ente regulador cualquier modificación del personal inscrito para su correspondiente actualización conforme reglamento. Remitir información solicitada por el ente regulador.